Hoy seguimos informando sobre una historia que se fue tejiendo en silencio, lejos de los reflectores más ruidosos. Durante semanas, algo estuvo ocurriendo detrás de miradas tranquilas y gestos cotidianos. Nadie lo advirtió a simple vista, porque fue una decisión construida despacio. Mahasín guardó en su corazón una determinación que maduraba sin prisa, y el momento de revelarla llegó como llega la madrugada, sin estruendo pero inevitable. Senk la recibió con sorpresa, y esa sorpresa es hoy parte de nuestro relato. Lo que se gestó en silencio no fue improvisación, fue pensamiento, fue reflexión, fue escucha interior. Mahasín no habló pronto porque aún no era tiempo. Prefirió callar hasta estar segura de cada palabra que diría. Su decisión no nació de la impulsividad, sino de un proceso profundo. Y esa profundidad explica el impacto que tuvo. Durante esas semanas, la vida siguió su curso aparente. Sonrisas, rutinas, conversaciones habituales se desarrollaron como siempre. Pero detrás de ellas había una certeza creciendo lentamente. Nadie podía verla desde fuera porque estaba oculta en lo íntimo. Senk tampoco la vio venir, y por eso la sorpresa fue tan auténtica. Así se construyen muchas decisiones importantes. En silencio. Cuando finalmente habló, no hubo gritos ni escenas dramáticas. Hubo calma, hubo firmeza, hubo claridad. Las palabras fueron medidas como pasos sobre terreno sensible. Cada frase llevaba el peso de algo muy pensado. No buscaba herir, buscaba decir la verdad que ya no podía callarse. Y esa verdad marcó un antes y un después. Senk escuchó sin interrupciones, sabiendo que ese momento era decisivo. Su rostro reflejaba sorpresa, pero también respeto. Comprendía que no estaba frente a un impulso pasajero. Estaba frente a una decisión sostenida en el tiempo. El silencio posterior dijo tanto como las palabras previas. Y nosotros hoy relatamos esa escena sin entrar en lo privado. La decisión de Mahasín no fue contra nadie, fue a favor de sí misma. Nació de la necesidad de coherencia interior. Durante semanas convivió con ella antes de expresarla. Aprendió su forma, su peso, su alcance. Al decirla, también se liberó de la carga de ocultarla, y esa liberación se percibió en su mirada. Senk, por su parte, tuvo que reorganizar sus pensamientos de manera inmediata. Lo inesperado abre preguntas que no estaban escritas. La sorpresa obliga a detenerse y mirar desde otro lugar. Sus planes, sus ideas y sus suposiciones cambiaron de golpe. Nada se rompió con ruido, pero mucho se movió por dentro. Así ocurre con las decisiones verdaderas. Las personas alrededor intuían un cambio en el aire, sin saber su origen. A veces los gestos anticipan lo que las palabras aún no dicen. Una calma distinta, una postura diferente, una mirada más decidida. Todo eso acompañó a Mahasín en las últimas semanas. Ella sabía lo que llevaba dentro, y eso también la transformaba. La decisión ya vivía en ella, antes de ser pronunciada. No daremos detalles específicos, porque pertenecen solo a los protagonistas. Lo que sí contamos es el clima, la atmósfera, el tono del momento. Fue un episodio sin escándalos, pero lleno de significado. No hubo público, solo presencia real entre dos personas. La noticia no está en el contenido exacto, sino en el acto de decidir, y ese acto es el centro de nuestra narración. Desde nuestro lugar de presentadores, observamos cómo a veces el silencio es escenario de grandes cambios. No todo ocurre frente a las cámaras ni en medio del ruido. Hay decisiones que nacen en susurros. Hay determinaciones que crecen entre pensamientos nocturnos. Mahasín vivió ese proceso con discreción y fuerza.
y hoy lo contamos con respeto. Durante semanas, cargó con la pregunta más importante: ¿cuándo decirlo? No era fácil elegir el instante, ni las palabras adecuadas. Sabía que habría sorpresa, y quizá desconcierto, pero también sabía que no podía postergarlo indefinidamente. La decisión ya estaba tomada en su interior, solo faltaba convertirla en palabras. Cuando lo hizo, se abrió un espacio nuevo entre ambos. No necesariamente cómodo, pero sí honesto. Las miradas cambiaron, porque ahora todo estaba dicho. El futuro se volvió territorio por definir. Nada quedó igual que antes de esa conversación. Y así lo relatamos esta noche. La sorpresa de Zeng no fue teatral, fue humana. Nadie espera siempre lo que llega. A veces uno camina convencido de un rumbo y descubre otro. Eso fue lo que ocurrió en ese instante preciso. Él escuchó, asimiló y comprendió que algo había cambiado. Y ese cambio ya no podía deshacerse. Lo que Mahasín ocultó no fue por maldad, sino por cuidado. No quería hablar antes de comprenderse a sí misma. Guardó su decisión como quien protege un objeto frágil. La fue fortaleciendo con el tiempo y con la reflexión. Cuando estuvo lista, la compartió sin temblar, y esa firmeza sorprendió tanto como el contenido. Hoy informamos sobre decisiones, no sobre hechos espectaculares, sobre procesos internos que se vuelven visibles en un momento específico, sobre la valentía de decir lo que ya no puede permanecer callado, sobre la capacidad de escuchar incluso cuando sorprende. Esta es una historia de palabras que tardaron en nacer, y que cuando nacieron, cambiaron el escenario. Las semanas previas fueron una antesala silenciosa. Nadie más conocía lo que estaba ocurriendo dentro de Mahasín. Sus días aparentaban normalidad, pero su mente trabajaba intensamente. Cada gesto cotidiano convivía con pensamientos profundos. Convivía con pensamientos profundos. Así se preparó para el momento de hablar. Y el momento llegó. Después de la conversación, nada se resolvió inmediatamente. Las decisiones no traen manual incorporado. Abren caminos, preguntas y redefiniciones. Zeng y Mahasín tuvieron que pausar, respirar y mirar de nuevo. El mundo siguió igual afuera, pero cambió adentro. Y ese adentro es el que hoy mencionamos con cuidado. No hablamos de escándalos, insistimos, hablamos de humanidad. Hablamos de dos personas enfrentando verdades propias, de una sorpresa que no destruye, sino que obliga a pensar, de una decisión que fue escondida, solo para madurar mejor. La noticia está en el proceso, no en el ruido, y ese proceso lo compartimos ahora. El público que escucha también reconoce este tipo de historias. Muchos han tomado decisiones en silencio, antes de anunciarlas. Muchos han sorprendidos. Muchos han sorprendidos. Muchos sorprendidos. Es parte de la vida que no aparece en titulares ruidosos. La diferencia aquí son los nombres, pero la esencia es universal. Y por eso esta historia resuena. Las semanas de silencio ahora empieza una etapa distinta, definida por lo dicho. Los protagonistas caminarán a partir de aquí con mayor claridad. No hay regreso al momento previo, a la revelación. Toda decisión verdadera transforma algo para siempre. Y eso es lo que hoy relatamos. Seguiremos atentos, no para invadir, sino para observar los procesos humanos. La noticia no está en el morbo, sino en la comprensión. Cada historia, como esta, abre reflexiones para todos. ¿Qué decidimos? ¿Cuándo lo decimos? ¿Y cómo lo hacemos? Mahasín respondió a esas preguntas con su decisión silenciosa.
y Zheng lo recibió con sorpresa genuina. Así cerramos esta transmisión especial que gira en torno a una decisión guardada y finalmente revelada. Fue cultivada en secreto, pronunciada con firmeza y escuchada con asombro. No necesitó gritos ni escenarios espectaculares. Le bastaron 2 personas y una conversación decisiva. Lo demás pertenece a su intimidad, y la intimidad también merece respeto,